A lo largo de la historia de la humanidad encontramos muchos personajes famosos que han marcado un referente importante en la historia mundial. Pero casi nunca nosotros nos preguntamos, casi nunca nos tomamos el trabajo de curiosear quién fue la madre que estuvo detrás de esos personajes, que de alguna manera los ayudó a formar el carácter que los llevó a ser las personas que llegaron a ser. La historia se ha olvidado de ellas muchas veces e ignoramos lo que estas mujeres tuvieron que vivir para parir, para criar, para educar, para guiar, para corregir a estos personajes, algunos de ellos conquistadores, guerreros, otros genios, otros criminales, otros muy santos, otros asesinos, artistas, reyes y profetas. Muchas veces ignoramos la labor de esos seres tan especiales que fueron o que fueron en este caso sus madres. Por ejemplo, se habla mucho de Alejandro Magno, pero muy poco de Olimpia, su madre. Se habla mucho de Salomón, pero muy poco de Betsabé, su madre. Se habla mucho de César Augusto, pero poco de Atía, su madre. Se habla del emperador Nerón, pero no se habla mucho de Agripina, su madre. Se habla de Napoleón Bonaparte, el gran conquistador también, pero muy poco de María Leticia, su madre. Se habla de Constantino, el grande, pero casi nada de Santa Elena, su mamá. Se habla mucho de Jesús de Nazaret y a veces se descuida a la Virgen María. Se habla mucho del profeta Samuel, que es el caso que vamos a estudiar el día de hoy, pero muy poco de Ana, su madre. Y muchas veces también ignoramos, se habla mucho de William, de John, de Pedro, de Oscar, de Wilson, de todos nosotros, pero muchas veces, o más bien muy poco, se habla de nuestras madres, que de una o de otra manera también han formado parte de nuestra historia. Hoy precisamente entonces vamos a hablar a la luz de la Escritura de una de estas madres que mencionamos ya, Ana, la madre de Samuel, y que a través de ese mensaje podamos también hablar de nuestras madres, que son las que tenemos a nuestro lado, de nuestras esposas, que son las madres de nuestros hijos, y por qué no también aprovechar para hablar de nosotros también como hijos. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, refiriéndose específicamente a su esposa. Pero también en este caso podríamos decir que en gran parte detrás de un gran hombre hay una gran madre también. Ese es el caso de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Un líder de Israel durante uno de los periodos más críticos de esta nación, según la Escritura. Después de que termina el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, viene otro libro que se llama Josué, y después de Josué viene otro libro que se llama Jueces. Jueces fue el libro es el libro en el que se narra el periodo más oscuro de todo Israel. Entre Jueces y el libro que sigue, Samuel, hay un personaje que hace esa transición, un hombre que levantó el Señor para que fuera el último de los jueces y el primero de los profetas. Ese personaje es Samuel. Dios lo llamó aún siendo muy niño. Este hombre es muy importante porque fue el primer gran reformador de la religión y el avivamiento en el pueblo de Israel. Cuando todo estaba perdido, cuando el pueblo, la nación de Israel estaba sumida en un periodo de violencia, de degradación absoluta, donde se asesinaba a las personas, y lo que vemos hoy de los paramilitares les quedan pañales. Se asesinaba a las personas y se las descuartizaba y se llevaba una pierna para un lado, un brazo para otro y un tronco para el otro.
donde se violaba a las mujeres y nadie decía nada. Lejos de Dios, lejos de Dios. Samuel fue ese líder que el Señor levantó para restaurar de alguna forma esa nación. También es muy conocido porque fue el hombre escogido por Dios para que nombrara al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, y también nombrara y ungiera al segundo gran rey de Israel, que fue el rey David. Entonces, teniendo esto en mente, Samuel es uno de los personajes más influyentes de la historia del Antiguo Testamento. En otras palabras, de la historia redentora. Fue un gran líder, entregado a Dios totalmente y a la causa del Señor. Por eso, Dios lo usó en gran manera. Pero detrás de este gran personaje, líder, juez, profeta, hubo alguien que aportó en gran manera para formarlo en lo que llegó a ser. Y esa persona fue Ana, su madre. Veamos entonces un poco del contexto. En los primeros 7 capítulos de este libro de Samuel, él nos narra lo que rodeó su llamado y posterior ministerio asignado por el Señor como profeta. Samuel comienza este libro relatándonos su propio nacimiento, como lo vamos a ver enseguida. El padre de Samuel era un hombre llamado Elcaná, que tenía 2 mujeres, una de ellas llamada Penina y la otra Ana. En aquellos tiempos la ley permitía que si la primera esposa, en aquellos tiempos, la primera esposa no le podía dar hijos, no le podía dar descendencia a su esposo, la ley permitía de que él tuviera o una esclava o una segunda esposa a través de la cual pudiera tener descendencia. Ana fue la primera esposa de este varón, pero era estéril y no le pudo dar hijos. Lo que llevó a Elcaná entonces a buscar descendencia por medio de Penina, otra mujer, que ésta sí le dio varios hijos. Esta situación hacía de que Penina, aunque era, disculpen el término, el segundazo, pero fue la que le dio hijos, entonces se burlaba, humillaba, ultrajaba a Ana. Tú eres la primera esposa de Elcaná, pero él mantiene más en mi casa porque es que bajan los niños. Hagámonos esa idea. Ana vivía, dice la misma escritura, de alguna forma amargada, y le pedía muchísimo a Dios que le diera un hijo. Pero entonces, en lugar de Ana, a pesar de su amargura, de su tristeza, de su dolor por no poderle dar hijos a su esposo, en lugar de darse por vencida, lo que hizo fue aferrarse más a Dios. Y dice la escritura que clamaba a Dios incesante e intensamente para que Dios se compadeciera de ella y le diera un hijo. Y efectivamente el Señor escuchó ese clamor de esta devota mujer angustiada y le dio el hijo. Es así entonces como llegamos nosotros a nuestro pasaje, donde Samuel entonces nos va a relatar su nacimiento, pero quiere dejar claro que él nació como resultado de que Dios escuchó con agrado el clamor incesante de su madre y le concedió el hijo que ella tanto le pedía. Entonces, quiero que me acompañen en nuestro primer encabezado, donde quiero que veamos cómo Dios responde el clamor persistente de una madre. Y voy a releer los versículos 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos que la escritura entonces registra que Dios se acordó de Ana. Ahora, esto no quiere decir que es que Dios se había olvidado de ella, sino que más bien cuando dice que se acordó, lo que quiere decir es que Dios sí tenía en su memoria a Ana.
sí estaba muy pendiente de Ana, pero sucede que en ese momento ya se llegó el tiempo en que Dios le iba a conceder el clamor que Ana le había estado pidiendo. Por eso el término se acordó se usa en varios pasajes de la Escritura, algunos de ellos para referirse de la misma manera. Algunos de ellos son, por ejemplo, cuando Noé estaba en el arca en medio del mar durante el diluvio universal. En Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahí vemos el término se acordó. También lo vemos en Génesis 19:29, cuando se acordó de Abraham y de su sobrino Lot, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces este término se acordó, para que lo tengamos presente cuando lo leamos en la Escritura, no quiere decir que es que Dios se ha olvidado de estas personas y ¡ay! ¿Cómo fue que me olvidé de esta gente? Y me recordé otra vez, no, sino que se llegó el momento en que ya iba a cumplir su voluntad en esas vidas. Entonces, como lo dijimos en el contexto, el clamor de Ana era para que Dios le concediera un hijo. Y Dios, el que da vida, el que crea mucho a partir de la nada, le concedió a Ana, a la humillada, a la despreciada, que concibiera a su hijo. Y no cualquier hijo, un hijo que iba a marcar la historia del pueblo de Israel, al gran Samuel, que su nombre significa precisamente oído por Jehová. Iglesia, dos cositas para que a modo aplicativo aprendamos de esta primera sección. Número 1, Dios no se olvida de sus hijos, aunque muchas veces pensemos que sí. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces uno pide y pide y pide y de aquello nada? Y uno dice, bueno, Dios no me está escuchando, Dios se olvidó de mí. Pero no es que Dios se haya olvidado de nosotros, como lo vemos acá. Y número 2, el Señor escucha la oración de sus fieles y afligidas ovejas. Y mucho más, la oración de una madre angustiada que derrama su alma ante su Creador por el amor del fruto de sus entrañas. Yo quisiera que sepamos todos que si hay una oración que Dios escucha con agrado, con gusto, es la oración de una madre. Y aquí están los ejemplos. Yo conozco casos de mujeres que seguramente ustedes habrán escuchado también algunos, que pasan años y años intentando tener un hijo y no ha sido posible por algún problema físico o biológico. Pero he visto también que esas personas se aferran al Señor, entregan sus vidas en fe a Dios, rinden sus vidas ante el Señor y milagrosamente o por medio de un tratamiento el Señor les ha concedido un hijo. Pero si nosotros ampliáramos un poco este tema, también conozco madres y padres de familia que lloran angustiados, desesperados, porque tal vez uno de sus hijos o sus hijos en general están perdidos en drogas, en alcohol, en prostitución, en la misma delincuencia. Y tal vez han sido tantos los clamores, tal vez han sido tantos los esfuerzos por sacar a sus hijos de esa situación, que han perdido la esperanza también. A estos padres de igual forma, yo tendría que decirles en este momento que el Señor también los tiene a ustedes en su memoria y en sus pensamientos, que no se ha olvidado de esas oraciones, que Dios tiene un tiempo para todo y que nuestra labor, nuestro deber es seguir perseverando incesantemente, porque de la misma manera yo también conozco y soy testigo de padres, de suegros incluso, que han clamado al Señor por sus yernos, por sus hijos, para que Dios les dé una nueva oportunidad de vida,
a estos hombres esclavos del pecado. Y he visto cómo Dios los ha escuchado y les ha bendecido, concediéndoles a esas personas una nueva oportunidad. Entonces tengamos siempre presente que Dios escucha el clamor de los padres, que no nos podemos dar por vencidos, aunque tal vez nos digan, no, con ese degenerado ya no hay oportunidad de hacer nada. Eso es quemar pólvora en gallinazos, no. Hermanas, hermanos, padres, no dejemos de orar al Señor. Dios tiene un tiempo para todo y Dios escucha el clamor. Dios es testigo de las lágrimas que nosotros hemos derramado. Dios es testigo de las lágrimas que otras personas han derramado por nosotros. Hoy este servidor tal vez está en este púlpito delante de ustedes gracias a las oraciones de unos suegros temerosos de Dios, de unos padres temerosos de Dios tal vez, que en medio de su ignorancia sabían que solo en Dios había oportunidad y esperanza. De otras personas que tal vez oraron por este servidor. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes hoy están acá como resultado de las oraciones de muchas otras personas y de sus padres también algunos. Entonces, ¿por qué darnos por vencidos nosotros hoy con nuestros hijos también? O tal vez con nuestros yernos, o tal vez con nuestros sobrinos, o tal vez con nuestros cuñados. No nos demos por vencidos. Tengamos siempre puesta esa esperanza en el Señor. Pero miren esto, hay algo que debemos tener siempre en cuenta. Ana era una mujer extremadamente devota y consagrada a Dios y a su hogar. Nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué tan consagrados estamos para el Señor? ¿Qué tanto nos estamos sacrificando ante Dios por nuestros hijos? Miren que no podemos desligar lo uno de lo otro. No podemos solamente tomar las oraciones de Ana y la bendición de Dios para nosotros, sino que también debemos de tener en cuenta la vida consagrada de Ana a Dios y a su mismo hogar. Amados, claro que Dios escucha ese clamor, pero tanto padres como madres debemos entender que tenemos que pagar un precio por nuestros hijos. Ahora no me refiero a los pactos que en muchas congregaciones se promueven, ¿no es cierto? Si quiere que su hijo salga de las drogas, del alcohol, pacte con Dios. No me refiero a ese precio. Nosotros aquí estamos viendo que Ana no le ofreció plata a Dios para que le concediera un hijo. Ana le ofreció y le entregó su vida. Ese es el mejor pacto que nosotros podemos hacer con Dios. Ese es el mejor voto, la mejor promesa que le podemos hacer a Dios. Entregarle nuestra vida. Vivir una vida ejemplar ante nuestros propios hijos y ante Dios. Una vida de devoción, de entrega, de fe ante el Señor. Ese Señor que de la nada hace mucho. Yo conozco personas, conozco testimonios de jóvenes sacados de la misma indigencia y hoy son grandes personas gracias al poder de Dios y gracias a las tantas oraciones de madres piadosas que clamaron a Dios por esos hijos. Amén. Pero aunque Dios es el que lo hace todo, las madres también cumplen con su parte. Quiero que veamos entonces en nuestro segundo encabezado cómo una madre cumple sus promesas y pone a Dios por encima de todo. Dicen los versículos del 21 al 23. Después subió el varón Elcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre.
Y el Caná, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ahora, el hecho de que el Caná tuviera otra familia, aparte de Ana, se podría prestar para juzgar mal a este hombre. Pero recordemos lo que dije inicialmente: su cultura y las leyes de su tiempo se lo permitían, dependiendo estas circunstancias que estaban rodeando esta familia. Pero al ver la devoción de este varón que iba con su familia a adorar al Señor, se puede deducir fácilmente que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que guiaba a su familia en el temor del Señor y estaba pendiente de enseñarles de una vida de adoración, de obediencia y de compromiso con su Creador. Y de igual manera Ana, como mujer devota que era, ella sabía que tenía que cumplirle la promesa que le había hecho al Señor, que tenía que darle cumplimiento a sus votos cuando le pidió este hijo a Dios. El versículo 11 de este mismo capítulo, quiero que leamos esto. Está Ana orando en la casa de Dios y dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Antes de que Dios le concediera su hijo Samuel a Ana, ella ya lo había ofrecido a Dios. A pesar de que esta mujer amaba a su hijo, miren que era su primer hijo, su único hijo en su momento, en ese momento era su único hijo, porque más adelante la escritura enseña que Dios le dio 5 hijos más a Ana. A pesar de que ella amaba tanto a su hijo, ella conocía perfectamente que este niño le pertenecía más a Dios que a ella misma. Yo les preguntaría a ustedes: ¿a quién le pertenecen nuestros hijos? A Dios. Ana tenía muy claro que para ella Dios estaba por encima de todo, incluso de su mismo hijo. Pero no solo eso, esta madre está decidida a sacrificarse ella y a negarse al calor de su hijo, de su bebé, de su criatura, para que éste le sirviera a Dios. ¡Qué fe y qué devoción! Ana va a cambiar la felicidad que le podría brindar su hijo al tenerlo a su lado, por agradarle y servirle a su Señor. Sin duda, esta era una gran prueba para Ana. Pero ¿saben qué? Ana estaba decidida a pasar esta prueba. Más adelante vamos a ver que esta decisión que ella tomó no se quedó en una decisión, sino que ella lo cumplió. Desafortunadamente nosotros muchas veces le hacemos promesas a Dios en un momento difícil y pasa la dificultad y listo, suerte. Iglesia, permítanme preguntar algo. Retomando el ejemplo del Caná, ¿cuántos hombres aquí se esfuerzan por fomentar en sus hijos una vida piadosa y por guiarlos en el temor del Señor, como lo hacía este varón? ¿Cuántos hombres hacemos eso? ¿Cuántos hombres sacamos el tiempo? Casi siempre, desafortunadamente, se le delega esta tarea a las madres. Por eso en la mayoría de iglesias usted siempre va a ver más mujeres que hombres, porque los hombres nos desinteresamos muchas veces de las cosas de Dios. Recordemos, padres y madres, que este es un deber que el Señor nos ha designado, es decir, es nuestra obligación encaminar a nuestros hijos en los caminos del Señor y fomentar en ellos tanto el temor como el amor hacia Dios. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos sacando el ratico para orar con nuestros hijos en las noches? Pero evidentemente entonces lo que en este pasaje más resalta es el ejemplo de la fidelidad de Ana a Dios por encima de todo,
aún por encima del amor a su mismo hijo. Increíble. En la actualidad, hermanos, desafortunadamente, para muchos padres es más importante lo que digan o piensen sus hijos que lo que manda Dios. Y ese no es el ejemplo, ese no es el modelo bíblico. Conozco hogares donde siempre son los hijos los que toman las decisiones y los padres se sujetan y se someten a lo que dicen estos. Y ese no es el modelo bíblico, hermanos. Veamos cuál es el modelo bíblico. Veamos nuestro tercer encabezado. Dios bendice y las madres obedecen. Dice los versículos 24 y 25. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. La ley demandaba que un niño en aquel entonces debería de ser destetado a los 3 años. Hoy en día es diferente, ¿no es cierto? Ya anteriormente, en esa época, era por ley. La mamá no podía destetar a su hijo, tenía que amamantarlo hasta los 3 años por ley. Hoy en día eso es opcional. Ahora, no se sabe con claridad si Ana dejó a su niño cuando lo trajo por primera vez, es decir, a los 3 años, o si lo dejó en la siguiente venida. Pero lo que sí se sabe, la misma escritura dice que lo dejó cuando aún era muy pequeño. ¿Dónde lo dejó? En la casa de Dios. ¿Para qué lo dejó? En cumplimiento a la promesa que le había dicho el Señor, para que le sirviera a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 19 dice: y su madre, es decir, Ana, le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Se está refiriendo de que ella dejó a Samuel allá en la casa de Dios con el sacerdote Elí, y cada que ella subía iba y visitaba a su niño y le llevaba una túnica especial que ella le hacía. Pero al presentar el niño ante el sacerdote, Ana le recuerda al sacerdote y nos recuerda a nosotros lo tanto que ella oró por este hijo. Versículos 26 y 27 dicen: y ella dijo: oh Señor mío, Ana dirigiéndose al sacerdote, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Los versículos previos a este pasaje que estamos estudiando muestran cómo Ana clamó y derramaba lágrimas delante del Señor para que le concediera este hijo. El versículo 12 dice del capítulo 1: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. El versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Porque oraba tanto esta mujer y lloraba tanto en la casa de Dios, clamándole al Señor, que el mismo sacerdote Elí pensó que estaba borracha, que estaba ebria. Y ella le dice: no es ebria. He derramado mi alma en llanto y devoción ante el Señor por un hijo. La entrega y la devoción entonces de Ana a Dios fue total. En búsqueda de esa respuesta a su clamor y a su súplica, ella se rendía, dedicó su vida ante el Señor. Ella sabía que Él era el único que la podía escuchar y concederle el buen deseo de su corazón. ¿Cuántos de nosotros, cuántas madres y cuántos padres recurrimos a Dios primeramente antes de tomar otra decisión con nuestros hijos? El clamor de esta mujer por su hijo fue constante y ferviente. Mire lo que dice:
derramaba su alma ante Dios, hasta que finalmente el Señor le concedió el hijo que ella tanto anhelaba. Pero tengamos eso presente. Derramaba su alma en la presencia de Dios. Se dedicó a buscar de Dios. Qué diferente, hermanos y hermanas, y discúlpeme lo que voy a decir acá. Qué diferente algunas madres y algunos padres del día de hoy, que piden a Dios que salve a sus hijos de las drogas, del alcohol, pero le piden 10 minutos y echan cantaleta y reniegan el resto del día y el resto de la semana. Vemos aquí una mujer constante, perseverante, permanente en su oración. Qué diferente a aquellas mujeres que piden a Dios que saque a sus hijos del alcohol, pero no tienen problema con sentarse con ellos a tomarse una cerveza o a irse a parrandear con los mismos hijos. Que piden a Dios que sus hijos sean temerosos de Él, pero ellas nunca muestran ese temor reverente ante Dios. Qué diferencia de Ana a muchas mujeres que piden que sus hijos sean ejemplares, pero ellas no se esmeran por dar un buen ejemplo a sus hijos. Iglesia, el Señor escucha la oración, y máxime la de una madre, como lo hemos dicho. Pero aquí la pregunta es: ¿qué tan profunda y sincera es nuestra entrega y nuestra confianza en Dios por nuestros hijos? Repito esa pregunta: ¿qué tan profunda y sincera es nuestra entrega y nuestra confianza en Dios por nuestros hijos? Pero aparte de esto, miren lo que hace Ana, versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana le está diciendo, le acaba de decir a Elí: este es el hijo por el que yo tanto oraba, por el que yo tanto clamaba a Dios. ¿Y sabe qué, sacerdote Elí? Dios me lo dio. Y ahora yo se lo quiero dedicar a Dios. Hay un dicho que dice las abuelas: los hijos son prestados. Y parece ser que Ana tenía muy claro este dicho. Ella tiene muy presente que este hijo, ella lo tiene porque Dios en su infinita misericordia escuchó su clamor y se lo dio. En el hebreo quiere decir ceder o prestar. Dicho de otra manera, ella sabe que Dios le prestó su hijo. Pero ahora ella también lo quiere dedicar. ¿Qué significa eso de dedicar? En el idioma original quiere decir apartar o prestar para el uso sagrado de Dios. Pero ¿saben qué? Su intención no es prestarlo por un tiempo determinado. La intención de Ana es entregarle su hijo a Dios para toda la vida. Todos los días de su vida yo quiero que mi hijo esté sirviéndole a Dios, dice Ana. En otras palabras, Ana le está devolviendo el regalo que Dios le ha dado, a través del cual la ha hecho muy feliz a ella, la ha bendecido, pero ahora Ana se lo retorna al dador. Ana reconoce que todo lo que se le da a Dios es porque previamente Dios nos lo ha dado a nosotros. Yo pregunto, ¿hay algo que nosotros le podamos dar a Dios que primero Él no nos lo haya dado a nosotros? No hay nada. Los hijos que hoy le ofrecemos al Señor es porque Dios nos los dio. Aún las ofrendas que hoy le damos al Señor es porque Dios primero nos bendijo para darlas. Todo lo que nosotros le damos a Dios no se lo demos con mezquindad, incluyendo nuestros mismos hijos, incluyendo nuestra propia vida. Entreguémosle a Dios, no porque pobrecito Dios se merece esto, no, porque todo es de Dios y para Dios.
Pero hay varios elementos que rodean este evento, de esta entrega de Ana hacia Dios de su hijo. En primer lugar, Ana está reconociendo la soberanía y el poder absoluto de Dios sobre todo lo que existe, incluyendo los hijos. Yo no sé hasta qué punto nosotros reconozcamos que nuestros hijos le pertenecen a Dios y que Dios es soberano sobre la vida de ellos. Yo conozco padres y también madres que desafortunadamente en esa búsqueda de querer lo mejor para nuestros hijos tratan de controlar sus vidas y no permiten que el propósito de Dios se desarrolle en la vida de ellos. En la misma escritura encontramos un ejemplo de eso. Jacob y sus hijos. Tenía uno de los hijos menores de Jacob llamado José, el consentido de Jacob, como en el argot paisa, la ñaña de Jacob, que él mismo era el único que le preparaba a mano la túnica para que José la tuviera. Y Jacob tenía planes con José y Dios se lo arrebató y lo puso en otro lugar, porque los propósitos de Dios están por encima de nuestros propósitos, aunque sean muy buenos y muy nobles. Pero hay otro elemento. Ana está cumpliendo sus votos a Dios. La promesa que le había hecho al Señor, aquí se la está cumpliendo. Un joven estaba enfermo, caso de la vida real. Inicialmente parecía que era una enfermedad terminal. En esas circunstancias, el joven y su madre buscan desesperadamente a Dios, clamando que no sea nada grave y que ojalá Dios quiera tener misericordia de este joven, hablaríamos de 20, 22 años, y que le dé una nueva oportunidad de vida. En esa angustia y en ese desespero, ambos, mamá e hijo, se comprometen con Dios, que si Dios ayuda al muchacho a salir de esta situación, ellos seguirán buscando de Dios y sirviendo a su Salvador. Es decir, le están prometiendo a Dios consagrar sus vidas a Dios. Pero oh sorpresa, tan pronto el joven se sana y sale de esta adversidad, madre e hijo vuelve a su vida pasada, al mismo pecado, a la misma desobediencia, al mismo pecado y a la misma desobediencia, tal vez con una dosis más alta de ingratitud y de una inesperada incredulidad, porque yo al ver la gloria de Dios en mi vida, en vez de tener incredulidad, lo que debería de crecer en mí es la fe y la gratitud a Dios, pero en este caso no pasó eso. Pero con un agravante más, madre e hijo se están burlando de Dios. ¿Y qué dice la misma escritura? De Dios nadie se burla. Ana aquí nos está dando un ejemplo de que lo que se le promete a Dios es bueno cumplir. Porque la fe y la devoción de una madre son ejemplo para los hijos, y lo mejor, trae bendición de Dios. Pero ¿qué podrá esperarse? ¿Qué fe se podrá esperar de un hijo cuando su madre le hace 1001 promesas a Dios en sus oraciones, pero tan pronto se pone de pie se olvidó de las promesas que le hizo al Señor? Antes de conocer del Señor, este servidor en un par de oportunidades tal vez incurrió a lo mismo. En un susto que tuve por allá cuando andaba en medio de tanta delincuencia, yo dije: Señor, si me salvas de esta, yo de aquí en adelante no voy a faltar en la iglesia. No fue sino pasarme el susto, y a los 8 días otra vez andaba en mis andanzas. ¿Y qué pasó? La primera prueba no fue nada comparada con la segunda que me llegó después.
Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por las pruebas. Pero qué bendición sería si nosotros cumpliéramos nuestros votos al Señor. Y máxime cuando estamos poniendo a nuestros hijos de por medio. Pero hay otro elemento bastante interesante. Al entregar su hijo a Dios, Ana está demostrando cuánto ama a su hijo. ¿Cuántos aquí creen que Dios cuida mejor a los hijos que nosotros mismos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso lo aprendí también en esa misma circunstancia. Se me llegaban las 9 de la noche que nos desconectaban el teléfono y yo encerraba en una celda un sábado y empezaba yo a comerme las uñas, mi hijo de 16 años, que ya le gustaba la parranda, y yo a comerme las uñas. Al otro día, cuando nos abrían las celdas, era el primero que estaba en el teléfono a ver cómo amaneció el muchacho, cómo amanecieron los hijos, hasta que finalmente logré entender: William, así vos estés durmiendo en la misma casa, en el cuarto contiguo, vos no lo vas a poder cuidar más de lo que te lo puede cuidar el Señor. Y es lo que está haciendo aquí Ana. Quizá nosotros estemos diciendo: hombre, pero está Ana muy desalmada. ¿Cómo es que va a coger su niño de 5, de 3 o de 6 añitos y va y se lo entrega a un sacerdote? Pero ni es desalmada ni se lo entregó a un sacerdote. Ella se lo está entregando a Dios, porque entiende y cree profundamente que Dios lo guiará, lo cuidará, lo bendecirá y lo formará conforme a sus propósitos y no conforme a los propósitos de los hombres. Ella sabe que ni ella misma ama tanto a su hijo como lo ama Dios. Nosotros como padres sí estamos convencidos de eso. ¿Saben quién ama tanto a nuestros hijos? Dios mismo que nos dio. Aún aquellos que hoy andan todavía por ahí desordenados y despelucados, que no han conocido, no han llegado a los pies del Señor, aún a ellos Dios los ama más que nosotros mismos. Tristemente en la actualidad es todo lo contrario a lo que hizo Ana. Muchas madres, escuchen esto, porque es de noticia, y comunidades, incluyendo algunos psicólogos, apoyan que se saque la religión de las escuelas para que los niños tengan un sano desarrollo de su personalidad y que ellos mismos escojan su creencia y su religión. ¿Ustedes lo han escuchado? En otras palabras, no quieren entregar sus hijos a Dios. Y lo voy a decir irónicamente: aman tanto a sus hijos que los quieren dejar que ellos mismos tomen el camino de su destrucción. ¿Y saben por qué digo camino de su destrucción? Porque si nosotros los padres no entregamos ni guiamos nuestros hijos hacia el Señor, ellos por sí mismos nunca lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque la misma Escritura dice que la maldad está en el corazón del muchacho. Si dejamos a nuestros hijos: mi hijo, escoja qué religión quiere. Yo me atrevería a usted a decir que si usted pone a su hijo de 6 a 8 años o a 10 años a ver un documental de cristianos orando y clamándole a Dios, y lo pone a ver un documental de otras religiones que ponen bombas y matan gente, adivinen por cuál ese niño se va a inclinar. Porque son belicosos. Un niño ya no le pide al papá: papá, regálame un carrito, tráigame el último juego donde yo puedo matar a toda esta gente que se me atraviese por aquí. Y si dejamos a esos niños a su suerte, ¿qué va a pasar? Son los padres los que debemos orientar y guiar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Pero aún hay más. Al dar a su hijo a Dios, Ana prácticamente está dando su propia vida. Se está sacrificando al máximo para que su hijo esté con Dios y sirva de Dios.
Esta es una de las razones, hermanos, por las que muchos padres no guían a sus hijos en los caminos de Dios, porque saben que esto les costará su propia vida. No podemos nosotros pretender que los hijos busquen de Dios, pero nosotros no. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo decirle a mis hijos un sábado en la noche: hijos, pongan la alarma para que mañana madruguen y vayan para la iglesia? Papá, ¿y usted? No, yo me voy a trasnochar hoy con unos amigos y no voy a ir mañana. Eso sí estará bien. ¿Cómo les puedo yo decir a mis hijos: hijos, hagan el devocional? ¿Y usted, papá? No, yo estoy muy ocupado aquí haciendo cuentas. Soy yo. Si los padres queremos que nuestros hijos se consagren al Señor, nosotros, como papás, tenemos que primeramente consagrarnos también. Si no lo hacemos nosotros, difícilmente nuestros hijos lo harán por sí mismos. Ahora, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida al Señor para que nuestros hijos también lo hagan? ¿Hasta dónde está dispuesto un padre, una madre, que lo invitan a una fiesta y tener que decir no, porque le quiero dar un buen ejemplo a mi hija? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar eso? Y ya, para concluir, hermanos, yo creo que la palabra hoy nos ha dejado claro la estrecha relación que hay entre Dios y las madres, y que como resultado de esa relación surgen verdaderos hijos del Señor. Mamás, es probable que algunos de sus hijos o de nuestros hijos no fueron producto de nuestras súplicas, tal vez fueron hijos incluso no planeados en su gran mayoría. En el caso de Ana, su hijo fue producto de una súplica. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que hoy en día, que sus hijos existen, muchos de ellos han conocido del Señor y otros están conociendo del Señor gracias a sus clamores y vidas ejemplares e entregadas a Dios. Eso es lo que debemos de nosotros hacer. Pero seguramente aquí también hay madres cuyos hijos todavía no han llegado a los pies de Cristo. Yo quisiera motivarlas, a estas madres y a estos padres juntamente, que no desmayemos en ese ruego y en esa devoción al Señor. Porque de la misma manera que Samuel llegó a ser el hombre que fue gracias a la súplica incesante de su madre, sus hijos también, nuestros hijos, podrán llegar a serlo. Porque el mismo Dios que escuchó a Ana para darle a su hijo Samuel, para formar a su hijo Samuel, es el mismo Dios al que nosotros le estamos clamando el día de hoy. Es el mismo. Y así como Ana anhelaba un hijo para que sirviera a Dios, yo quisiera preguntar acá, ¿cuántos padres de familia aquí no anhelan que sus hijos sirvan a Dios? Todos anhelamos. No necesariamente me refiero a servirlo en un púlpito o a servirlo en un grupo de alabanza, sino a obedecer al Señor, a vivir su vida en el Señor. Y así como Dios escuchó ese clamor, con toda seguridad está escuchando el nuestro también. Nuestro Dios, el mismo Dios que escuchó y bendijo a Ana, es el mismo Dios que todavía salva y restaura hijos. Pero no olvidemos, padres y madres, les recuerdo que nosotros, en gran manera, escuchen esto, en gran manera somos instrumentos de Dios para que nuestros hijos se consagren y les sirvan a Dios. En gran parte el acercamiento de nuestros hijos hacia el Señor depende de nosotros. Pregunto, ¿cuál es el testimonio que le estamos dando a nuestros hijos?
si estamos viviendo una vida piadosa verdaderamente, si les estamos dando ejemplo de amor, de mansedumbre, de paciencia, de humildad. ¿Si les estamos dando ese ejemplo? Miren, si una niña de 5 a 10 años mira que su mamá, cuando el papá dice algo en la casa, algo coherente, algo lógico, y la mamá se le enfrenta al papá, ¿qué va a aprender esta niña? Y si un niño mira a su papá que llega a la casa madreando a la mamá, tratándola mal, tal vez siéndole infiel, ¿qué va a aprender ese niño? En gran parte, hermanos, de nosotros depende nuestro acercamiento al Señor, que nuestros hijos se acerquen al Señor. Damos gracias entonces a Dios por todas esas madres que sacrifican su vida por guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Y en este momento yo quiero dirigirme ya para cerrar, invitar a los hijos que hayamos acá, que tal vez no hayan reconocido que sus madres están siendo usadas por Dios para ayudarlos a acercarse a su Salvador. A los hijos que no se han dado cuenta ni están valorando las largas horas de oración y las tantas lágrimas de sus madres ante el Señor, intercediendo por ellos. A los hijos que están en rebeldía con sus padres, quiero invitar a estos hijos a que levemos nuestros ojos al cielo y sobre todo dobleguemos nuestro corazón ante Jesucristo. Porque muy probablemente si tenemos esa actitud con nuestros padres, con nuestra madre, ese ser tan querido que Dios usó para darnos la vida, es porque tal vez no estamos teniendo la mejor relación con el Señor. Yo quiero invitarlos a que si tal vez este mensaje ha hablado a sus corazones, elevemos un clamor, elevemos una súplica, tanto de padres, madres e hijos, para que nos ayude a cambiar nuestra actitud. A los padres, a guiar a nuestros hijos, como dice Pablo, en el temor del Señor, sin exasperarles. Y a los hijos, a honrar a nuestros padres. El mejor regalo que le podemos dar hoy a nuestras madres es decirle: mamá, papá, yo me comprometo de hoy en adelante a tratar de mejorar mi vida y aferrarme más a Cristo. Porque entre más nos aferremos a Cristo, todos sabemos cuál es el resultado. Mejor va a ser nuestra conducta y nuestra vida, y más vamos a caminar en la santidad que el Señor nos quiere guiar. Quiero invitarlos entonces a que le clamemos a Dios que nos ayude a reconocer, a tener en cuenta, a valorar y a honrar ese gran tesoro que tenemos en casa, que saben quién es: nuestras madres. Y los invito nuevamente que le demos un fuerte aplauso a estas mujeres abnegadas.